Hola, les saluda la profe Pili. De verdad es un placer estar hoy aquí con ustedes. Gracias por regalarse este tiempo para crecer, para reflexionar y para reconstruir la forma en que acompañamos el aprendizaje. Hoy vamos a iniciar nuestro taller con este video. Les invito a verlo con atención, con el corazón abierto, sin juicio, sin miedo. Un gran pedagogo social, Paulo Freire, decía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pero para cambiar, debemos atrevernos a cuestionar lo que hacemos cada día. Y eso es precisamente lo que haremos hoy, cuestionar para transformar. Para comenzar, quiero que observes esta imagen. Ahora, en silencio, responde en tu mente las siguientes preguntas. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te han pedido planear con tantos elementos, pero sin explicarte cómo se conectan? ¿Has comprado un plan pensando que eso te ahorraría tiempo? ¿Te han exigido cumplir, pero sin capacitarte primero? ¿Te has sentido culpable por copiar algo que ni vos entendías del todo? Si alguna de esas preguntas te tocó, este espacio es para vos. No venimos a juzgar, venimos a desaprender para aprender, a reconstruir el sentido de lo que hacemos en el aula. Y para empezar con buena energía, te invito a escuchar esta canción. Respirá, conectá y recordá por qué elegiste ser docente. Sé que estás cansado, lo puedo notar. Tus días son largos y no paran de pasar. La agenda te abruma, te cuesta avanzar. Pero hay un secreto que te quiero contar. No es magia, no es suerte ni truco especial. Es tener un plan claro e intencional. Planea, planea y verás brillar. Tus clases se llenan de luz al caminar. Con un buen diseño, tu guía y visión. La carga se vuelve inspiración. Planea, planea y verás brotar momentos de gozo, ganas de enseñar. Tu aula responde con paz y color. Tú lo puedes lograr. No es hacer más, es hacer mejor. Darle a cada paso sentido y amor. Y aunque el cansancio quiera entrar, tu plan bien hecho lo va a transformar. Planea, respira y vuelve a empezar. Tu vocación siempre va a brillar. Porque en un maestro puedes lograr hacer magia al enseñar. Tus clases se llenan de luz al caminar. Con un buen diseño, tu guía y visión. La carga se vuelve inspiración. Planea, planea y verás brotar momentos de gozo, ganas de enseñar. Tu aula responde con paz y color. Tú lo puedes lograr. Planea, respira y vele empezar. Tu vocación siempre va a brillar. Porque tú, maestro, puedes lograr hacer magia el enseñar. La carga se vuelve inspiración. Planea, planea y verás brotar momentos de gozo, ganas de enseñar. Tu aula responde con paz y color. Tú lo puedes lograr. ¡Eso! ¡Qué bonito verlos sonreír, cantar, moverse, dejar fluir el cuerpo y el alma! ¿Sabes algo? A veces lo que necesitamos no es más teoría, es reconectar con lo que somos, con lo que sentimos cuando enseñamos, con lo que nos mueve cuando vemos que un niño o una niña comprende algo por primera vez. Y ahora que tenemos el corazón abierto, vamos a entrar a una parte clave del taller: refrescar los conceptos básicos que a veces nos enredan, nos estresan o simplemente copiamos sin entender del todo. ¿Les parece si empezamos suavecito? Tranquilos, sin presión.
Vamos a hablar de ellos como si estuviéramos en una conversación de pasillo con un cafecito. 1. Modelo educativo. Empecemos con la base de todo, el modelo educativo. Y no es un término de relleno para copiar y pegar en el planeamiento. El modelo es como la columna vertebral de todo nuestro sistema educativo. Es lo que define cómo entendemos al estudiante, qué queremos que aprenda, para qué aprende y cómo debe ser ese aprendizaje. ¿Qué modelo usamos en Costa Rica? En Costa Rica trabajamos bajo un modelo curricular por competencias. Y este modelo nace de dos grandes pilares que debemos conocer como docentes. 1. La política curricular educar para una nueva ciudadanía. 2. La política educativa, la persona como centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. ¿Y qué significa eso en palabras simples? Significa que educamos para formar personas capaces de enfrentar la vida real con sentido, con criterio y con valores. Que no basta con saber, hay que saber hacer, saber ser y saber convivir. ¿Qué son las competencias? Son la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona necesita para vivir, trabajar, relacionarse y aprender a lo largo de su vida. Por ejemplo, en vez de solo enseñar a leer, formamos a un niño que comprende, reflexiona y comunica con respeto. En vez de que memorice una tabla, enseñamos a resolver situaciones cotidianas usando el pensamiento matemático. ¿Cuáles son las grandes competencias del currículo costarricense? 1. Competencias para la vida, tomar decisiones, resolver problemas, autorregularse, aprender a aprender. 2. Competencias para la ciudadanía, responsable y solidaria, convivir con otros, ser empático, respetar derechos humanos, participar activamente. 3. Competencias para el empleo digno, emprender, adaptarse a cambios, colaborar, usar tecnologías. Entonces, cuando escribas que tu modelo es por competencias, no lo pongas como una casilla vacía. Ponelo como un compromiso con la vida real del estudiante, como una promesa de que vas a enseñar más allá del contenido. Vas a formar una persona capaz, crítica, respetuosa, creativa y libre. Análisis de la historieta. ¿Qué es el modelo educativo? Ahora que ya entendemos el modelo por competencias desde la teoría, vamos a verlo en acción con una escena que quizás ya viste en la historieta. 2. Enfoque educativo. Bueno, ya tenemos claro cuál es nuestro modelo educativo. Trabajamos por competencias, formamos personas, no solo cerebros. Pero ahora viene otra palabra que nos ponen en el plan y que muchos escribimos casi con miedo: el enfoque. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es como la mirada pedagógica con la que entendemos el aprendizaje. Es la forma en que concebimos al estudiante, al conocimiento y a la enseñanza. En Costa Rica trabajamos con un enfoque socioconstructivista y humanista. ¿Qué significa eso? Socioconstructivista quiere decir que el estudiante construye su conocimiento con la guía del docente y en interacción con otros. Humanista significa que respetamos sus emociones, su ritmo y su dignidad como persona. ¿Cómo se ve eso en el aula? Ejemplo en primaria: un niño no aprende copiando un mapa de la pizarra. Aprende saliendo a su barrio, dibujando lo que observa, preguntándole a su familia, hablando con sus compañeros. El conocimiento no se impone, se construye. ¿Cómo lo escribo en el plan? En la parte del enfoque podés redactar algo como esto: se aplicará un enfoque socioconstructivista en el que el estudiante construye el conocimiento mediante la exploración guiada, el trabajo colaborativo y la conexión con su contexto. Entonces, si te preguntas, ¿para qué me piden poner el enfoque? Es para recordarte que enseñar no es llenar un recipiente, es encender una llama. Que cada estrategia debe responder a esa mirada, que el niño aprenda haciendo, pensando, sintiendo y compartiendo. Ahora que ya comprendimos qué es el enfoque, quiero que recordes esta escena de la historieta
3. Método educativo. Bueno, ya tenemos el modelo, trabajamos por competencias, ya tenemos el enfoque socioconstructivista y humanista. Pero falta algo muy importante. ¿Cuál es el camino que vamos a seguir para que el aprendizaje ocurra? Ese camino se llama método. El método es la forma ordenada y estructurada que usas para conducir el aprendizaje. ¿Qué es un método en educación? Un método es como una ruta con pasos definidos, no es improvisado. Dependiendo del objetivo, el contenido y los estudiantes, el método puede cambiar. Métodos más usados en el aula costarricense. Método inductivo, va de lo particular a lo general. Método deductivo, va de lo general a lo particular. Método por proyectos, se aprende resolviendo algo real. Método basado en problemas, se parte de un reto o situación. Método de indagación, se construye el conocimiento mediante la observación, experimentación y análisis. Ejemplo en primaria. Ciencias. Queremos que los chicos comprendan los estados del agua. En lugar de contárselos en la pizarra, usamos el método de indagación. Les damos hielo, agua caliente, les preguntamos qué observan, qué creen que va a pasar. Al final, ellos sacan conclusiones por sí mismos. ¿Cómo se escribe en el planeamiento? Se aplicará el método de indagación científica, partiendo de la observación y el análisis de un experimento para generar conclusiones sobre los estados del agua. Entonces, cuando llegues a esa parte del plan y te pregunten qué método vas a usar, piensa, ¿qué camino me permite que el estudiante descubra el conocimiento con sentido? ¿Cómo hago que lo vivido tenga más fuerza que lo memorizado? 4. Metodología. Bueno, y ahora viene una palabra que ha confundido a más de un docente en alguna capacitación, la famosa metodología. Algunas personas piensan que es lo mismo que el método, pero no. La metodología es mucho más amplia. ¿Qué es la metodología? La metodología es el conjunto completo de decisiones que tomás para enseñar. El método que elegís, las técnicas que usás, los recursos que incorporás, cómo organizás al grupo, el tipo de interacción que promovés. Es como el estilo o sello pedagógico que tiene cada docente. ¿Qué contiene una metodología? El método, indagación, proyectos, problemas, las técnicas, rutinas, dramatización, juegos. Los recursos, materiales físicos o digitales, la dinámica grupal, individual, parejas, colaborativo, el papel del docente, guía, observador, provocador, las adaptaciones, dúa, ritmo, contexto. Ejemplo en primaria, español. Supongamos que voy a trabajar cuentos. ¿Cuál es mi metodología? Uso una metodología activa y lúdica. Primero leen un cuento en parejas, luego lo dramatizan, luego escriben un final alternativo y lo ilustran en grupo. ¿Cómo se escribe en el plan? Se utilizará una metodología activa centrada en el estudiante, combinando dramatización, lectura compartida y trabajo colaborativo para el desarrollo de la comprensión lectora. Entonces, cuando te pidan redactar la metodología, no copies y pegues una definición. Pensá, ¿cómo enseño yo? ¿Qué hago para que aprendan? ¿Qué estilo tengo como docente y cómo se ve eso en mi clase? Eso es tu metodología. 5. Técnica. Ahora sí, vamos aterrizando más. Ya vimos el modelo, el enfoque, el método y la metodología, pero seguro en el plan también te dicen especificar la técnica. ¿Y vos pensás qué más quieren que ponga? Pero no te preocupes, esto sí lo haces todos los días sin darte cuenta. ¿Qué es una técnica? La técnica es una acción puntual, concreta, específica que se aplica en clase para lograr un objetivo. Es como el movimiento dentro de la obra. Si la metodología es el estilo, la técnica es la coreografía que el estudiante ejecuta para aprender. Ejemplo en primaria, ciencias.
Voy a enseñar sobre ecosistemas. Muestro una imagen y aplico la rutina de pensamiento. Veo, pienso, me pregunto. Esa rutina es una técnica. Otras técnicas comunes: dramatización, lluvia de ideas, mapas conceptuales, juego de roles, dibujos guiados, observación participante, lectura en voz alta, debate controlado. ¿Cómo se escribe en el plan? Se aplicará la técnica de dramatización para recrear las emociones del personaje principal del cuento leído. Se utilizará la técnica veo, pienso, me pregunto para promover el análisis de imágenes científicas. Entonces, cuando te pidan la técnica, no te estreses. Piensa, ¿qué dinámica concreta voy a usar para que aprendan? ¿Cuál es esa acción que pone a los estudiantes en movimiento, en pensamiento o en interacción? Y listo, ahí tenés tu técnica. 6. La estrategia. Y ahora sí, llegamos al corazón del planeamiento, la estrategia. Si el modelo es la estructura, el enfoque es la mirada, el método es el camino y la técnica es la acción, entonces la estrategia es la puesta en escena completa. La estrategia es ese párrafo que escribimos para explicar cómo se va a desarrollar el aprendizaje en el aula, paso a paso, considerando al estudiante como protagonista y al docente como mediador. Pero no se trata de escribir cualquier cosa. Una buena estrategia responde a los elementos del programa de estudio, el aprendizaje esperado, los objetivos, las habilidades, los criterios de evaluación y los contenidos. Además, debe ser coherente con el enfoque socioconstructivista, ajustarse a las necesidades del grupo y tomar en cuenta los principios del diseño universal para el aprendizaje, ofreciendo diferentes formas de motivar, presentar, participar y expresar el aprendizaje. ¿Qué debe tener una estrategia? Una estrategia está compuesta por 3 momentos esenciales: inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, activas el interés y los conocimientos previos. Podés usar una imagen provocadora, una pregunta detonante, una anécdota, un objeto o un juego. En el desarrollo se construye el aprendizaje. Aquí es donde aplicas el método, usas las técnicas, integras los recursos y guías el trabajo colaborativo o individual. Y en el cierre se reflexiona, se sintetiza, se comparte y se da espacio para la retroalimentación. El cierre es tan importante como el inicio, porque nos dice si el aprendizaje realmente se logró. El papel del indicador. Ahora bien, antes de escribir cualquier estrategia, tenés que tener muy claro cuál es el indicador que querés lograr. El indicador es la brújula, es la evidencia que te va a decir si el estudiante logró el aprendizaje o no. Todo lo que hagas en tu estrategia debe estar orientado a que el estudiante cumpla ese indicador. Y ese indicador no se inventa. Se construye desde el aprendizaje esperado, tomando en cuenta 3 elementos clave. Primero, el verbo, que define qué tipo de pensamiento se espera. Segundo, el contenido, es decir, el tema o saber específico. Y tercero, la condición, que explica en qué contexto o con qué recurso se debe realizar esa acción. ¿Ejemplo real? Te voy a dar un ejemplo narrado, como si lo fueras a escribir en tu planeamiento. La clase inicia con la observación de una imagen provocadora sobre el desperdicio de agua. Luego se hace una lluvia de ideas para activar conocimientos previos. En el desarrollo, el grupo se organiza en estaciones, una de lectura, otra de experimento con botellas y otra con dramatización. El objetivo es aplicar el pensamiento crítico y proponer acciones responsables. En el cierre, los estudiantes socializan sus conclusiones y completan una autoevaluación guiada por preguntas reflexivas. La estrategia responde al indicador. El estudiante propone acciones para el uso responsable del agua en su entorno, por medio de actividades de observación y trabajo grupal. ¿Y qué pasa con los verbos? Para construir el indicador y redactar la estrategia es fundamental usar verbos adecuados que reflejen el nivel de pensamiento que estás buscando.
No es lo mismo decir identifica, que solo requiere memoria, que decir analiza o crea, que implican pensamiento crítico y construcción personal. Esos verbos vienen de la famosa taxonomía de Bloom, que nos ayuda a ubicar si el estudiante solo va a recordar algo, si lo va a comprender, si lo va a aplicar, si lo va a analizar, si lo va a evaluar o incluso si va a crear algo nuevo. Así que antes de escribir tu estrategia, pregúntate, ¿qué quiero que logre el estudiante con esta actividad? ¿Qué nivel de pensamiento estoy promoviendo? Así que ya lo sabes. La estrategia no es un trámite, es el mapa que organiza tu clase con propósito. Debe tener un inicio que enganche, un desarrollo que construya y un cierre que dé sentido. Todo eso debe girar alrededor de un buen indicador y un buen indicador siempre empieza con un verbo bien elegido. Preguntas para redactar una buena estrategia. Ahora que ya sabes lo que debe tener una estrategia, te voy a dejar una serie de preguntas que te van a ayudar a construir la tuya, paso a paso, con claridad y sentido. Antes de escribir, pregúntate, ¿cuál es el indicador que quiero lograr? ¿Qué debe hacer el estudiante? ¿Qué contenido se va a trabajar? ¿En qué condición? ¿Qué nivel de pensamiento requiere ese indicador? ¿Será recordar, aplicar, analizar, crear? Para el inicio de la estrategia, pregúntate, ¿cómo voy a motivar al estudiante desde el primer minuto? ¿Usaré una imagen, una pregunta, un video, un objeto? ¿Qué conocimiento previo necesito activar? ¿Qué sabe ya el estudiante que le puede servir de base? Para el desarrollo de la estrategia, pregúntate, ¿qué va a hacer el estudiante para construir el aprendizaje? ¿Va a experimentar, leer, dramatizar, resolver, crear? ¿Qué técnica voy a usar? ¿Una rutina de pensamiento? ¿Un juego? ¿Un trabajo colaborativo? ¿Qué recurso necesita para lograrlo? ¿Fichas, regletas, tablet, video, carteles, material manipulativo? ¿Cómo me voy a asegurar de que todos puedan participar, Dúa? Voy a dar varias formas de representar, actuar y expresar. Para el cierre de la estrategia, pregúntate, ¿cómo voy a ayudarles a reflexionar sobre lo aprendido? Con una rutina de cierre, una lluvia de ideas, una síntesis, una autoevaluación, ¿cómo voy a evaluar si lograron el indicador? ¿Qué evidencia recogeré? ¿Será observable? ¿Lo podré valorar con una rúbrica? Si logras responder a estas 10 preguntas con honestidad, tu estrategia va a ser tu mejor herramienta, no tu mayor pesadilla. Y lo mejor de todo va a tener sentido para vos y para tus estudiantes. 7. Recurso. Y ya para cerrar este recorrido por los conceptos del planeamiento, hablemos del más subestimado de todos, el recurso. ¿Qué es un recurso en educación? El recurso es todo aquello que utilizas para facilitar el aprendizaje. Puede ser físico, digital, simbólico, concreto o abstracto. Puede ser un cuento, una canción, un objeto, una app, una ficha, una imagen, un video, un dado o un cartel. Y no es solo el libro. El recurso es tu aliado para que el contenido sea más accesible, más visual, más significativo. ¿Cuál es el error más común? Muchos escriben el recurso sin pensar en el propósito. Ponen cualquier cosa. Uso el libro, uso la pizarra, uso una hoja. Pero el recurso debe tener sentido, intención pedagógica y conexión directa con la estrategia y el indicador. Ejemplo en primaria. Si estoy trabajando la suma con llevadas, puedo usar regletas, monedas de juguete o una aplicación digital de cálculo. Si estoy trabajando valores, puedo usar una historieta, un video corto o una dramatización con títeres. ¿Cómo elijo el recurso correcto? Pregúntate, ¿qué necesita ver, tocar o escuchar mi estudiante para comprender mejor este contenido? ¿Qué le ayuda a conectar el aprendizaje con su vida real? ¿Qué lo motiva más a participar y expresar lo aprendido? Y no olvides el DUA,
En tu selección de recursos, aplica el diseño universal para el aprendizaje. Ofrece múltiples formas de representación, ver, oír, tocar, múltiples formas de participación, individual, pareja, grupo y múltiples formas de expresión, dibujar, hablar, escribir, dramatizar. ¿Cómo lo redacto en el plan? Simple. Mencionar los recursos que usas en cada momento de tu estrategia. Por ejemplo, se utilizarán imágenes provocadoras, regletas, fichas impresas y recursos digitales interactivos, según el ritmo y necesidad del grupo. El recurso no es un accesorio, es un puente. Un buen recurso puede hacer que un estudiante comprenda lo que antes parecía imposible. Elegílo con intención, con cariño y con creatividad. 8. Evaluación. La guía que da sentido a todo. Y ahora sí, llegamos a ese punto que muchas veces se deja para el final, pero que en realidad debería ser el primer paso al planear, la evaluación. ¿Por qué la evaluación no se deja para el final? Porque la evaluación es la guía, la brújula, el para qué de todo lo que planeamos. Si no sabes qué querés observar o recoger, ¿cómo sabrás si el estudiante aprendió lo que esperabas? Todo empieza con un buen indicador. El indicador de evaluación es la evidencia que vas a buscar para saber si el estudiante alcanzó el aprendizaje esperado. Recordá que todo parte de ahí. El indicador debe tener 3 elementos: el verbo, que define la acción y el nivel de pensamiento; el contenido, que indica qué conocimiento se moviliza; y la condición, que explica cómo o en qué contexto se espera ver esa acción. Ejemplo: el estudiante explica las características del clima por medio de una infografía creada en grupo. ¿Qué tipo de evaluación debe tener todo planeamiento? Según los lineamientos oficiales en Costa Rica, todo planeamiento debe contemplar 3 tipos de evaluación. 1. Evaluación diagnóstica. Se realiza al inicio del proceso. Su objetivo es saber qué sabe ya el estudiante, qué recuerda, qué habilidades trae. No se califica. Se usa para ajustar la estrategia y tomar decisiones. Ejemplo en aula. Antes de iniciar un tema, propongo una pregunta abierta, un juego o una conversación guiada para saber qué tanto saben sobre el tema. Instrumento sugerido. Lista de cotejo simple o guía de observación. 2. Evaluación formativa. Se aplica durante el desarrollo del aprendizaje. No se trata de poner una nota, sino de dar retroalimentación constante. Nos permite acompañar al estudiante y ajustar en el camino. Ejemplo en aula. Mientras trabajen en grupo, paso y observo, tomo nota, escucho, hago preguntas, guío, evalúo con una rúbrica sencilla. Instrumento sugerido. Rúbrica holística o analítica, según el nivel del proceso. 3. Evaluación sumativa. Es la que aplicamos al final del proceso o de una secuencia. Sirve para tomar decisiones más formales, registrar logros, valorar productos, determinar si se alcanzó el aprendizaje esperado. Ejemplo en aula. Al cierre del proyecto, los estudiantes exponen su trabajo, entregan un texto o resuelven un desafío individual. Instrumento sugerido. Rúbrica analítica detallada o escala de valoración. Profe Pili te recuerda, cada tipo de evaluación tiene un propósito distinto. Por eso no podemos usar el mismo instrumento para todo. La lista de cotejo te sirve para observar habilidades iniciales. La rúbrica te permite valorar procesos o productos. Y en todos los casos, el indicador te dice qué observar y cómo interpretarlo. Reflexión final. Así que no empeces el plan por la estrategia. Empezá por preguntarte: ¿qué quiero ver en mi estudiante? ¿Qué debe poder hacer al final de la clase? ¿Qué evidencia me va a demostrar eso? Y una vez que tengas claro tu indicador, todo lo demás fluye. Ahora que ya recorrimos juntos los conceptos clave del planeamiento,
quiero que te regales unos minutos para poner todo esto en práctica. Vas a imaginar una clase que tengas pronto, puede ser de español, ciencias, matemáticas o la que vos querás. Y sobre esa clase vas a ir contestando estas preguntas.